A mí, ahora tú. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Padre, en esta hora le damos las gracias, Señor, porque vamos a podernos reunir, Señor, para seguir estudiando tu palabra. Quédese con las personas que están conectadas y las que se van a conectar también, que bendiga a todas sus familias, Señor, y que cada día que aprendamos más sea para que vivamos más cerca de Dios y que seamos más espirituales, Señor, para poder llegar al reino de los cielos, porque eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que seamos mejores cada día. Gracias, Señor, por todas sus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dar la posibilidad, esta es como la tercera o cuarta vez que nos reunimos. Si hay alguien que tiene alguna consulta, si hay alguien que puede ser que no tenga claro algo, puede ser que alguien diga, mira, yo tenía una visión un poquitito diferente de lo que nosotros hemos dicho hasta acá. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario de eso? No. Ya. Yo quiero retomar el tema de los 7 sellos del capítulo 6, aunque el séptimo sello está en el capítulo 8. Dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, ¿no? Y después viene, ¿cierto?, el tema de las trompetas. Pero yo me quiero que hagamos el repaso del capítulo 6 y me gustaría que lo pudiésemos leer. Y ya voy a decir por qué es tan importante para mí esto. Para que nosotros nos situemos en los tiempos que el Señor dispuso desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida del Señor. Entonces vi que el Cordero, en el capítulo 6 de Apocalipsis, entonces vi que el Cordero, ¿qué Cordero? El Cordero inmolado, que en el capítulo 5 sí tuvo la posibilidad de ser el único capaz de abrir el libro con los 7 sellos. ¿Por qué fue capaz? Porque él fue inmolado. Entonces, en el capítulo 5, cuando el Señor hace la entronización en el cielo, que fue lo primero que estudiamos, en el capítulo 4 está la adoración celestial, en el capítulo 5 está la entronización de Cristo, de Jesús en el cielo, el Cordero inmolado, y este Cordero inmolado abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. 2, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Lo que dijimos en algún momento con respecto a este caballo blanco, que no solamente aparece acá, sino que también aparece más adelante en el capítulo 19, por ejemplo, en un contexto diferente. Pero este caballo blanco representa al Señor Jesucristo, que en el primer siglo representa no solamente a Cristo, sino que su evangelio, la doctrina limpia, la predicación del evangelio, las victorias que se ganaron desde el primer siglo, porque está el caballo blanco, porque el caballo blanco representa pureza, representa que no hay nada sucio, de que el evangelio todavía no está contaminado. Los problemas que está emblanqueciendo. La rutina, 6 de cada 10 estadounidenses dice que no se siente preparado para que sus hijos, por ejemplo, puedan volver al colegio. Hay alguien que está, parece que, ahí sí, ahí, perdón. Entonces, lo importante sí, comentar con respecto al caballo blanco, que el caballo blanco efectivamente comienza en el siglo I con el derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio y la enseñanza de Cristo. Pero no se puede limitar la acción del caballo blanco al primer siglo, sino que comienza en el primer siglo, se abre el sello, comienza el caballo, pero llega hasta el final, porque en todos los siglos han habido victorias para el Señor. Y recordemos que en el capítulo 12, cuando se habla acerca de la persecución, cuando dice
ya llega el momento cuando conectemos con el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, dice que el Señor tomó a su pueblo en alas de águila, una visión muy similar a la del Éxodo, cuando saca al pueblo, yo los tomé como en alas de águila y los llevé, ¿cierto? Los saqué de Egipto y los llevé, ¿cierto?, al desierto. Y ahí los apacenté y los cuidé. Bueno, en el capítulo 2 de Apocalipsis dice, refiriéndose a este tiempo, de los 1260 años de la persecución papal, dice también ahí la misma imagen, que los tomó en alas de águila y los llevó al desierto para ser cuidados, ¿no? Eso quiere decir de que en ese periodo que reinó el cuerno pequeño, que reinó este poder apóstata, también hubieron victorias, porque ahí había un pueblo que el Señor tuvo que cuidar, proteger, llevarlo al desierto. Cuando hablamos del desierto, estamos hablando seguramente no del desierto literal, que en algunos momentos que es posible que el Señor sí ocupó el desierto para cuidarlo, pero en algunos momentos fue alguna peña, alguna cueva, en algún momento tiene que haber sido alguna catacumba, en algún momento tiene que haber sido bosques, en algún momento puede haber sido un subterráneo, pero el Señor se la ingenió para sus hijos cuidarlo. Entonces, este caballo comienza en el primer siglo y llega hasta el tiempo del fin. Mientras haya tiempo de la gracia, mientras haya un pueblo del Señor fiel, que no se doblegue a la enseñanza, ahí está representado por el caballo blanco. Miré y vi un caballo blanco, el 2, el 3, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se les dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una voz, una balanza en la mano. Y aquí viene todo este periodo. Esta es la historia que viene. Lo que estamos leyendo en este momento es la historia desde el derramamiento del Espíritu Santo, desde que se abre el primer sello hasta la segunda venida del Señor. Yo les dije que yo me quería saltar así para hablar sobre lo que significa versículo por versículo, eso es más difícil, entonces yo me salté al quinto sello. El versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, ha de tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Es cierto que hay un periodo del sexto sello, hay un tiempo que el sexto sello pareciera que está limitado al periodo de persecución, ¿no? al más fuerte. Pero nosotros tenemos que recordar de que persecución han existido siempre. Juan el Bautista no pertenece al tiempo al cual se le asigna al quinto sello, y él también fue mártir. Esteban fue otro mártir. Los discípulos fueron mártires, pero resulta que hay un periodo en donde finalmente actúa el cuerno pequeño, actúa este poder, que en algunos casos se le llaman el anticristo. La Biblia le menciona el inicuo, el hombre de pecado. Daniel habla sobre el cuerno pequeño, sobre este poder religioso. Ahora, este poder religioso durante este periodo, desde el año 538 hasta el año 1798, gobierna durante 1260 años, y ahí hay muchas almas que perecen por mantenerse fiel a la Biblia, a la verdad. Recordemos hombres de ciencia. Si no solo nosotros entramos al tema de religioso, hubieron hombres de ciencia que dijeron ciertas verdades que en ese tiempo no se creían y que tuvieron que ellos retractarse de los descubrimientos científicos, sino pena de muerte. Entonces, pero persecución ha existido siempre, solo que sistemáticamente. En este periodo del quinto sello es cuando el cuerno pequeño actúa como lo dijo Daniel. Por eso Daniel en el capítulo 7 se quedó ahí, principalmente cuando lee el capítulo 7 dice que él se quedó asombrado y quiso saber más de la cuarta bestia.
La cuarta bestia representaba ¿a quién? A Roma. Pero él no dice solamente, y empieza a hablar sobre el cuerno pequeño, y de su cabeza, y empieza a decir él, y de los cuernos que tenía, y especialmente este cuerno pequeño que hace estas cosas en contra de Dios, que se siente en el lugar de Dios, que hace tantas cosas en contra de Dios, y que incluso tiene el poder para perseguir a los hijos del Señor y vencerlos. Entonces a ellos, que dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? ¿Sí? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como él. Fíjense, fíjense que lo que está diciendo acá es un pequeño anuncio para nosotros, para el futuro. Este detallito no deja de ser, espero que no sea preocupante, pero sí para que nosotros pongamos ojo. Dice, se le dieron vestidura blanca. ¿Qué se le aseguró a ellos? De que van a ser salvos. Pero tienen que esperar un poquitito más porque falta gente, faltan consiervos tuyos que en el futuro, ¿qué le iba a pasar? Dice, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, no se les dijo solamente que iban a tener que esperar para que haya más salvos, sino que algunos de esos salvos del futuro iban a pasar por un momento de aflicción, por un momento de persecución. Pero nosotros tenemos la promesa en Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, en el cual será tiempo de angustia cual nunca. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo del fin. Y aquí entramos al sexto sello, entonces dejamos el quinto sello y entramos al sexto sello. ¿Con qué evento comienza el sexto sello? Bueno, aquí ya nosotros estamos pensando en que el sexto sello, no solamente pensamos, sino que la Biblia introduce el sexto sello con el tema de el tiempo del fin. Ahora, hay algunos que hablan del tiempo del fin que ya empezó hace mucho tiempo, que ya con la muerte de Esteban. Entonces otros hablan sobre los postreros días, o sea, no solamente el tiempo del fin, sino que los postreros días. Dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, hubo ¿qué cosa? Un gran terremoto. ¿Y a qué terremoto? Fíjense, el sexto sello y ya los postreros, como lo último, la primera señal del tiempo del fin, por decir una cosa así, es el terremoto. ¿Cuándo? Dice, miré cuando abrió el sexto sello un gran terremoto. ¿Cuándo pasó esto? Y eso, ¿cierto? Lo menciona Ellen White también, ¿cierto? Ella le da validez a esto con respecto al 1 de noviembre del año 1755, el famoso terremoto de Lisboa. Ahora, fue un terremoto tremendo, aunque en la escala de los top 10 de los terremotos más grandes, nosotros tenemos nuestro terremoto del año 60, allí en Valdivia, pero ese terremoto el nuestro, que fue mucho más fuerte, se podría mencionar de que es un terremoto en intensidad el primero del mundo. Pero resulta que el terremoto, aparte de tomar, creo que se menciona, leí por ahí que abarcó al menos 3 continentes donde se sintió el movimiento, los destrozos, dice que en un minuto murieron 60.000 personas. Entonces con este terremoto se abre el sexto sello, ¿no? ¿Cuándo pasó? El año 1755, como que da un pequeño avisito de algo que va a venir después. Fíjense lo siguiente, dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, lo que se conoce como el día oscuro,
Esto ocurrió el 19 de mayo de 1780, ¿ok? 19 de mayo de 1780, donde de una forma misteriosa, sobrenatural, se hizo algo, se oscureció. Parte, especialmente parte de Estados Unidos e de Inglaterra, llamó la atención aquello, ¿no? Y está sucediendo en el tiempo del siglo, o sea, fíjense, terremoto. Luego pasa esto, el 19 de mayo de 1780. Me quedo con esta fecha que espero que ustedes ya la empiecen a familiarizar. 1780, si no familiarizan esa fecha, viene la siguiente fecha que es 1798, que es cuando termina la supremacía papal o cuando viene el general Berthier, ¿cierto? Y toma preso al Papa Pío VI. Cuando se infringe esta herida. Paré una llamada. En y aquí me quiero concentrar, no sé cuánto tiempo, cuántos estudios van a tener que pasar para que salgamos de acá. Hay ciertas cositas que ustedes espero me entiendan. Me cuesta salir porque hay ciertos detallitos que a veces me gusta hincar, pero este es un periodo importante de fecha, de cumplimiento de profecía. Fíjense, terremoto, cumplido. El sol, el año 1780. Voy a guardarme la caída de la estrella porque eso viene posterior al 1798, cuando se infringe la herida mortal, ¿no? Cuando se cumple o se termina el periodo, ¿cierto? El tiempo, sin medio tiempo, los 1260 años. ¿Qué sucede después? Después viene la caída de la estrella, el año 1833. Creo que eso fue el 12 de noviembre de 1833. Creo que fue el 12 de noviembre de 1833. El 13 de noviembre de 1833, Roberto. Ya, ahí está, ¿cierto? Claro, 12 para 13, el 13, ¿cierto? En la noche sucedió aquello. Muchas gracias. Entonces, después viene otra fecha importante para nosotros, 1844, cuando se cumple la profecía de la 2300 tarde y mañana. Comienza el juicio investigador. Fíjense todo lo que sucede, y resulta que, ¿qué otra cosa me estoy saltando que sucede todo en este tiempo? Ya un poco antes de las fechas que di, estaba toda la reforma protestante. Después vino toda una persecución a los protestantes, fuertes, con mucha ferocidad. ¿Qué otra cosa viene? Me devuelvo a esta fecha, a todo esto, entre el año 1755, en un periodo de 100 años, de 1755 a 1844, son 90 años, pero hablemos de 100 años, miren todo lo que sucede. Hay otras cosas que aquí no la están mencionando, pero aparece, ¿cierto?, esta idea de Charles Darwin, que no son solamente ideas de ella, ¿cierto? Hay otros personajes, en este momento se me está olvidando el nombre, de otros científicos, ¿cierto?, que junto con él empezaron, ¿cierto?, a colocar el tema de la evolución, ¿no? Aparece todo este movimiento en el mismo ciclo de que nacemos nosotros, de toda la revolución industrial. Antes pasó la Revolución Francesa. Cuando se cumple los 1260 años, viene la Revolución Francesa y endiosa a la razón por sobre lo que nosotros creemos en la Biblia. Era más importante creer en qué cosa, en la ciencia, en la razón, en lo palpable, en lo empírico, en lo que uno puede tocar, ¿no? Nosotros necesitamos fe, y aparece justo en este periodo, ¿no? En toda esta agitación. Resulta que también aparece otra cosa, ¿no? Viene todo este movimiento millerista, no solamente Guillermo Miller. En Chile está el padre Manuel Lacunza, que es anterior a Guillermo Miller, donde él escribe un libro que se llama La venida del... A ver,
la venida del Mesías en gloria y majestad, algo así, no me recuerdo el nombre del libro con exactitud, pero era algo así. No sé si ustedes se dan cuenta de todo lo que está sucediendo con respecto a cuando nace, o cuando se abre el sexto sello. Por eso nosotros damos gracias a Dios de lo que tenemos, de la luz que nosotros tenemos. El Señor abrió los ojos a un pueblo donde está sucediendo esto, pero fíjense lo que hace Satanás también. Satanás, mientras el que conoce mucho mejor las profecías que nosotros, ojo con eso, en el mismo periodo en donde están haciendo la iglesia adventista, nacen otras dos iglesias que mucha gente nos meten a nosotros en un mismo saco. Mira lo que hace Satanás. Russell, ¿no? Funda la iglesia Testigo de Jehová. En el mismo tiempo, una iglesia a nivel mundial, restauracionista, milenialista, antitrinitaria, que tiene su propia Biblia y que a nosotros nos da, ¿en qué nos da a nosotros fuerte? En el trabajo misionero que ellos hacen. El Señor levantó una iglesia, capítulo 10, ya vamos a llegar, que el Señor levantó a nosotros como pueblo en el mismo periodo para que nosotros predicásemos, a tiempo y fuera de tiempo. Pero los que hacen ese trabajo de forma increíble son ellos. Salen a la calle, predican en toda la esquina, golpean las puertas, le dicen que no, vuelven a golpear la otra, y se le dicen que no, vuelven a la otra, y no se preocupan de que le digan que no. Hacen la vuelta, saben que en un mes más van a volver a golpear la misma puerta, le van a volver a decir que no, para seguir la puerta, una cosa increíble. Y Satanás levanta ese pueblo, espero con respeto, no sé si hay alguien que le complica lo que estoy diciendo con respecto a eso, pero quizás, bueno, es como yo lo creo, pero también levanta otro pueblo tremendo, a los mormones. José Smith, junto con Brigham Young, son los dos que fundan la iglesia mormona, ¿no? En el mismo periodo, estamos hablando de un periodo muy, ¿cómo lo podemos decir? Que ahí empieza la predicación, porque no sé si ustedes me acompañan con la cantidad de sucesos que ocurren en torno no al nacimiento solamente de la iglesia, sino que al cumplimiento de la profecía de las 2300 tarde y mañana. Entonces, mire, cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, ¿qué es lo interesante para mí? Y espero que lo sea para ustedes. Se dan cuenta que cuando está comenzando el tiempo del fin, el Señor levanta un pueblo para la predicación. No un pueblo por primera vez. El Señor, cuando Él vino a la tierra, estableció a 12, y no eran solamente 12, luego los mandó, eran 70, y después fueron 120, iban de 2 en 2 a predicar. Luego formó la iglesia cristiana que predicó el evangelio. Cuando nosotros vemos estos sellos, cuando viene el sello, el caballo de color amarillo, el rojo, el negro, el Señor toda la vida ha tenido personajes, discípulos, apóstoles, personas que se han dedicado a predicar la Biblia. Nosotros, un solo ejemplo, esta Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, a lo mejor usted tiene una versión, pero resulta que el Señor usó, porque esta fue la Biblia que finalmente se popularizó, que llegó a nosotros. Pero resulta que el año 1606, creo que Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina fue el primero, y Cipriano de Valera fue el que la
la revisó. Fueron 2 monjes católicos que escondidas... Roberto, ¿Sí? te quedan 40 segundos de esta sesión. Gracias. Pero aquí aparecen 2 hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por ahí por el año 1500, final de los 1500 y los comienzos del año 1600. Uno la traduce, y aquí me quiero... Vamos a hacer otra sesión, Roberto. Ah, Vamos a hacer otra sesión. ya. Y ahí damos el final, ¿ya? Sí, sigue nomás. La Biblia que ellos... no sé si ustedes han escuchado la famosa Biblia del oso. ¿Por qué la Biblia del oso? Porque en la portada, la Biblia del oso